Hola, hola. Ahí estoy volviendo a entrar. A ver. Estoy esperando a ver si Gastón me manda. Todavía no apareció. Aguardamos. Así nos presentamos juntos. A ver. Bueno, estas son fallas técnicas. A ver ahí. Hola, Ine. ¿Cómo estás? Bueno, aguarden unos instantes. Estoy esperando a que Gastón se una. Ahí le envié la solicitud y le mandé un audio. Hola, Tito. Buenas, buenas. Ténganme paciencia. Estoy esperando a que aparezca Gastón. Todavía no está. Acá está. A ver. Hola, Gastón. ¿Ahí te estás uniendo? A ver ahí si lo tenemos. Hola, 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 ahí está, ahí está. aquí estás. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, te escucho bien. ¿Vos? Perfecto, sí, muy bien. Bueno, me voy a presentar un poquitito y después te doy el pie para que escuches un poquito. Yo soy Agustina, soy licenciada en psicopedagogía, lo contacté de Gastón, contar lo que es Angélica, un poco lo contacté porque es feminista, es una cosa de la aprendizaje, Agus, sabes que no te escucho, discúlpame. Te escucho como muy de fondo con eco. No sé si. ya se me hizo y ahí me acerco. Escucho como con mucho eco. No sé si tenés auricular. No, no, acá, uno, Dale, porque no te escucho. ahí estamos. ¿Ahí Ahora me te escucho escuchás? bien. Ahora perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les contaba un poquitito esto, que Gastón por ahí viste algo en mi página, no publiqué mucho lo que es de la medicina germánica, por eso quería darte pie a vos para que nos contaras. Nada, a mí me pareció súper interesante, creo que va en línea de lo que yo vengo planteando en mi página y bueno, ir un poquito más allá, ¿no? De encontrar otro estilo de medicina alternativa, bueno, vos lo vas a contar mejor, el que lo crea es Hammer, ¿no? Sí, yo empezaría diciendo que no es medicina alternativa, sino que es Ujú. realmente cómo funciona el cuerpo. Porque lo que es la Bien. medicina oficial y alternativa vienen a ser dos caras de una misma moneda, donde los dos tienen Ujú. un nivel de confusión. ¿Sí? Unos Claro.
los que llamamos al nivel alternativo se dieron cuenta de que el nivel oficial estaba totalmente confundido y que está girando en círculos sin ir a ningún lado. Entonces buscan desesperadamente por cualquier técnica, cualquier herramienta, entre comillas, curar o sanar determinados síntomas, ¿no? Claro. Algo que nosotros vemos de afuera y decimos, bueno, vemos cómo uno está desesperado y se dio cuenta de que la medicina clásica hace agua en todos lados, y por el otro lado vemos cómo la medicina clásica termina lastimando y complicando más todos los cuadros de cualquier persona en lugar de cooperar y ayudar como realmente debería ser el objetivo. Claro. Si vos querés, anda haciéndome preguntas y yo te voy respondiendo. Bueno, primero eso, que nos cuentes un poco, o sea, ustedes cuando ejercen y hablan de la medicina germánica, ¿a qué se refieren? Porque me pasaba, bueno, yo trabajo en un colegio con muchas docentes, estoy en el equipo de orientación escolar, trabajo con muchos casos de autismo, con chiquitos con autismo, y la realidad es como que cuando les planteé esto del vivo y a profesionales conocidas mías del entorno, me preguntaban justamente esto, ¿no? ¿Qué es la medicina germánica? Y, ¿con qué lo podemos relacionar en cuanto al autismo? Bien. En principio, la medicina germánica es una ciencia, ¿sí? Así como la matemática siempre tiene un resultado exacto. Nunca hay errores. Si hay un error en la observación es porque hubo un error en el diagnóstico o hubo, como puede pasar por lo general en el cáncer de tiroides, por ejemplo, que la medicina clásica confunde lo que son las glándulas tiroides con los conductos tiroglosos, que no tiene nada que ver un funcionamiento uno con el otro porque tienen distinto origen embriológico, ¿no? Entonces por ahí encuentran un tumor en el conducto y te sacan la tiroides solamente porque encontraron un tumor, cuando era un carcinoma con una fase de reparación, ¿no? Entonces, en principio la medicina germánica es una ciencia donde en el 100% de los casos se cumple. No hay ni un solo caso en el cual, si vos la llevás a rajatabla, si vos respetás las leyes de la biología e investigás con seriedad, te equivoques. No hay manera. Tenemos más de, no sé, miles de consultas encima y nunca pasó que alguien me diga no tiene nada que ver o no me pasó esto, o no me pasó lo otro, o etcétera. 2 veces pasó nada más eso, pero nosotros nos dimos cuenta que la persona nos estaba mintiendo y ¿qué había ocurrido? La pareja de la persona había sacado la consulta por ella o por él, no digamos por los dos nombres, y está bien, perfecto. Nosotros nos dimos cuenta de que, bueno, el conflicto venía por un engaño que le había hecho a la pareja, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que le estaba mintiendo y el otro estaba atrás escuchando, o la otra, y dijimos, no, pará, esto así no se puede, que hacete un estudio, te va a dar así, así, así. Bien. Entonces ahí pusimos la pauta de, bueno, vos querés una consulta de asesoría personal, tenés que estar vos interesado, ¿sí?, en hacerla, porque si no, aparte de esto requiere un cambio profundo, porque requiere hacer una solución, volverte responsable de tu vida, hacer cambios de verdad, y eso no es fácil, si no lo haría todo el mundo. Y no es lo que observamos. Entonces es una ciencia, ¿sí?, que está basada en 5 leyes de la biología que descubre el doctor Ray Kirchhammer, que fue médico, fue oncólogo, fue radiólogo, fue físico, fue teólogo, bueno, tiene varios descubrimientos hechos, y él descubre las leyes de la biología, las cuales revolucionan por completo el paradigma tradicional. Y acompañan un poco lo que es la verdadera ciencia de Béchamp, ¿sí?, contemporáneo de Pasteur, el verdadero profesor, el verdadero científico. En ese momento la ciencia venía encaminada, estamos hablando de hace unos 100 y pico de años, venía encaminada, conocía que los gérmenes eran el efecto de la enfermedad y no al revés, como postula Pasteur. Había muchos trabajos científicos bien documentados, y bueno, después se distorsiona, se va por otro lado y entra en una especie de negocio en la salud, ¿no? Ahí es cuando se distorsiona. Y después, bueno, los médicos por ahí con las mejores intenciones, pero con la mayor confusión, tratando de seguir lo que decían los laboratorios, porque empiezan a... vos lo debés conocer bien cómo funciona esto. Viene el laboratorio, viene el visitador médico, te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, y bueno, y vos te sentís orgullosa. Entonces, bueno, no lo haces a propósito por ahí, pero bueno, la información es incorrecta, vos podés tener la mejor voluntad, porque me pasó de conocer un montón de médicos, pero bueno, ¿no? Por más de que te quiera ayudar y te quiera cortar las uñas con una guillotina, y bueno, te puedo cortar el dedo.
Y también creo ahí, ¿no? Es como un poco la inexperiencia, ¿no? Como que a mí me pasa que hay papás que dicen, no sé para dónde ir porque un terapeuta me dice una cosa, otro médico me dice una cosa, y es como que entran en un dilema existencial que no es de estar ayudando Exacto. a esa familia, a ese niño, lo estamos exponiendo, ¿no? Y así pasa con todos los pacientes. Sí, sí. Ahí después si querés entramos en eso. Pero bueno, Dale. para cerrar la idea, la Sí, medicina germánica es una ciencia que se especializa en el cuerpo humano, en el cuerpo animal y en las plantas. O sea, las leyes de la biología aplican para toda la biología. ¿Sí? perfecto. O sea, Buenísimo. vos Sí, podés investigar conflictos, tanto biológicos, tanto en el ser humano como en el animal, como en la planta, y los vas a encontrar. La única diferencia que vas a tener es que en los seres humanos va a ser la única especie que además de tener conflictos reales, le vas a sumar conflictos simbólicos. claro. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un conflicto simbólico podría ser no trago a mi vecino, no lo trago. Ujú. Y para mi cerebro, lo real y lo simbólico es real y interpreta que me comí a mi vecino o la relación con mi vecino y está en la garganta atragantada. Va a funcionar de la Ujú. misma manera que cuando como un pedazo de comida muy grande y queda atragantada en la faringe o ahí atorada en la laringe y no baja. Va a usar los mismos programas biológicos. No, no trago Sí. tal situación. Bueno, Ujú. así podés enumerar, dependiendo del tipo de órgano, podés hacer una analogía con un tipo de conflicto. No puedo asimilar en el intestino, o no puedo disfrutar una situación, o ya no puedo disfrutar algo porque me lo quitaron, vendría a ser, ¿no? Claro. No puedo eliminar una situación, iría al intestino grueso. Bueno, Ujú. cada órgano, son muchos órganos, tiene su contexto. Sí, Entonces, estas sí. 5 leyes de la biología son una base para la formación de medicina germánica y después se profundiza porque, bueno, esto va desde los nuevos descubrimientos del doctor Hammer, desde embriología, porque él descubre que hay invaginaciones de muchos órganos, de capas germinales como el ectodermo, dentro de otras capas germinales como es el endodermo, como es el viejo mesodermo y el nuevo mesodermo. Entonces, todos los Sí. órganos, por lo general, tienen invaginaciones de todas las capas. Y como cada capa del cerebro tiene un funcionamiento distinto durante la fase activa y durante la Ujú. fase de solución, nosotros al Sí. saber específicamente qué órgano es, cuál es el origen biológico, sabemos si la persona está en fase activa, es decir, si el conflicto está activo y no está resuelto, o si el conflicto está resuelto, o si viene con recaídas, ¿no? O más o Claro. menos qué viene ocurriendo. Ujú. Perfecto. Bien, No bien. es una terapia, no es una terapia, eso es No, importante. no. Sí, perfecto. En sí nosotros nos llamamos detectives de la biología, porque lo que hacemos es investigar, sopesar y Claro. organizar datos, es una anamnesis profunda, donde buscamos síntomas, buscamos cambios en la vida de la persona, desde la vida intrauterina, ¿sí? Eso Eh, era algo que necesitaba como poder profundizar, ¿no? sí, Esto que es desde la vida intrauterina, o sea, si nos ponemos a pensar desde esa concepción, ¿no? Desde que es una semillita que se está gestando en la panza de la mamá, ¿no? Todo lo que ese bebé ya va vivenciando. sí, sí, exactamente. Desde que es una semillita, hace sus propios conflictos, ¿sí? Por más que la mamá, que es la que expone al feto o al embrión a los conflictos, haga sus propios conflictos, el bebé podrá o no, según su psiquismo, generar un conflicto biológico o no. Para esto tenemos que Ah, aclarar qué es ahí, un conflicto biológico. eso, sí. Que por lo general las personas hablan de conflictos emocionales, y eso es un error, porque un conflicto emocional es el remanente de un conflicto biológico. El conflicto Ujú. biológico es un hecho, es algo que ocurrió y que es verdadero, no es una idea. ¿Sí? Viví una situación, fue dramática, fue inesperada, la viví en soledad, no tiene solución inmediata, entonces todo mi psiquismo, todo mi organismo, mi cerebro y los órganos diseñados para resolver esa situación se activan. Se Claro. activan. Bien, entonces, el efecto de ese hecho, que puede haber sido un segundo, que es una situación que te dejó helado, que te dejó boquiabierto y que no podés reaccionar, y que, como Ujú. premisa, quedaste inhibido de acción, ¿sí? Y esto ya no es nuevo porque Henry Laborit, un psicooncólogo francés, ya había Sí. descubierto que cuando hay inhibición de acción,
aparece la enfermedad. Claro. Esa es la realidad. La enfermedad no aparece cuando hay síntomas. La enfermedad aparece cuando la persona está sufriendo y está en conflicto activo. Lo que pasa es que, bueno, después se pueden manifestar síntomas o no en fase activa, pero en fase de reparación siempre hay síntomas. Entonces, por lo general, vos vas al médico cuando te duelen los pies, ¿no? Y sin darte cuenta de que venís corriendo una maratón de 60 kilómetros y vos no corres nunca. Y bueno, tus pies no están acostumbrados, no están adaptados, se te van a hinchar, se te van a inflamar, te van a doler cuando llegues a la meta, no cuando estés corriendo. Claro, claro. Perfecto, bien. Gastón, ¿cómo vos relacionás la medicina germánica con el autismo? O sea, ¿qué relación tiene, no? Ustedes, por ejemplo, cuando tienen que hacer esta investigación, ¿a qué llegan ustedes? Bien, para eso con la investigación, tu medicina con el autismo. Sí, para poder abordar en medicina germánica, cualquier estudiante de medicina germánica tiene que llegar al nivel de psiquiatría hameriana. ¿Sí? Nosotros tenemos todas las especialidades, ¿sí? Desde odontología, desde pediatría, absolutamente todas, ¿no? Por eso es complejo. Nos lleva los años, bueno, son varios años porque requiere un estudio teórico profundo, necesitas estudiar también anatomía, pero después necesitas vivirlo vos. Porque para poder entenderlo, lo tenés que vivir vos. Si no, no hay manera que le puedas explicar a nadie. Entonces, ¿qué significa el nivel de psiquiatría hameriana? Ahí entramos en lo que son las constelaciones cerebrales. Una constelación cerebral ocurre cuando hay dos o más conflictos activos, ¿sí? En principio activos, podrían estar en alguna fase de reparación, otro en epicrisis, más profundo, no viene al caso, pero en principio activos, ¿sí? Que la persona no ha resuelto y que es como decir, se activa una capacidad especial de nuestro cerebro, ¿sí? Y accionamos nuevos mecanismos, ¿sí? Constelaciones cerebrales son combinaciones de conflictos, que la constelación tiene una peculiaridad. Cuando vos tenés un conflicto biológico activo, estás accionando un relé específico en el cerebro, en este caso curvatura menor del estómago, para el principio del autismo, que está en la parte del lóbulo temporal derecho de la corteza cerebral, un poquito más atrás de la mitad, ¿sí? Que se controla el relé para la curvatura menor del estómago, los conductos pancreáticos y los conductos hepáticos, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar principalmente también. Entonces, durante la fase activa hay una necrosis en ese relé, es un relé literal, eléctrico, ¿sí? Hay un programa biológico a nivel de los órganos involucrados de ese relé, curvatura menor del estómago con una úlcera, por ejemplo, vías biliares también con una úlcera y conductos pancreáticos también. Ahora, este nene diestro, porque para que impacte primero en un hombre diestro, un conflicto en la curvatura menor del estómago tiene que impactar siempre el lóbulo temporal derecho, en estado de equilibrio hormonal, impacta con un conflicto de rencor, un gran enojo territorial, ¿sí? Un gran rencor. ¿Qué es el rencor? Para yo tener rencor me tienen que haber sacado algo que yo estaba disfrutando. Pues si no, no voy a tener rencor. ¿Por qué voy a tener rencor? Entonces tuve una pérdida, me quitaron algo, estoy enojado, tengo un gran enojo territorial. En ese momento, en un contexto de choque biológico, activo ese mecanismo. Tiene todo un sentido biológico que, bueno, ¿eh? El tema es que hay una necrosis en el cerebro, en esa área. Ahí hay una úlcera en la curvatura menor del estómago que arde y duele y molesta. Sin resolver este conflicto, vivo un segundo conflicto, ¿sí? Al ser hombre diestro, aclarémoslo, porque no es lo mismo para zurdo, zurda, diestro, diestro. Y estado de equilibrio hormonal. Así que vivo el hombre diestro un segundo conflicto de amenaza en su territorio. No solamente le sacaron, no sé, la novia, el juguete, depende del contexto, le da el sueldo, el puesto de trabajo, quien sea, sino que ahora el que me lo sacó, no sé, se mudó enfrente de mi casa. Lo tengo todo el tiempo al lado mío. ¿Sí? Tengo una amenaza constante. ¿Sí? O se mudó enfrente de mi puesto de oficina, o no sé, lo tengo cerca y lo tengo en un contexto de amenaza. O viví otro conflicto, no tiene por qué ser el mismo colorido, de la misma situación, puede ser otro. O justo tuve un robo y me amenazaron y tengo la amenaza y sigo asustado, pero tengo una amenaza por un ladrón que, bueno, me lo robó. En ese momento voy a afectar la mucosa de la laringe, el hombre diestro. Con un segundo conflicto, porque el lóbulo temporal derecho queda bloqueado,
se activa el segundo. Sí. ¿Qué hace este segundo conflicto? Activa una constelación cerebral. Esa constelación lo que hace es que deje de haber lesión en el órgano, en principio, porque Perfecto. balancea, se llama embalance. Balancea los pesos o masas conflictuales y deja de generar una lesión en la curvatura menor del estómago, los conductos pancreáticos, las vías biliares y en el relé del cerebro. Y tampoco genera una lesión en el relé de la mucosa de la laringe y tampoco genera una lesión en la mucosa de la laringe, que tendría una úlcera en fase activa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Entonces, perfecto. esto es un mecanismo de la biología para poder avanzar y sobrevivir a una situación totalmente dramática. ¿Bien? Sí. Porque si no, el drama destruiría los órganos. ¿Vamos ahí? Entonces, durante la constelación perfecto. no hay lesión orgánica, pero sí hay un cambio de comportamiento. Claro. Se activa una nueva capacidad, y es una capacidad, no es una discapacidad. Perfecto. Sí. Hay que aclararlo, porque no tiene nada que ver. Otra constelación... Muy interesante decirlo. Claro, porque otra constelación es la telepatía, por ejemplo. La telepatía son los dos lóbulos frontales. Lo tenemos en los conductos de la tiroides y en los arcos branquiales. Después tenés la paranoia, que está visto también como un problema, y en realidad la paranoia ocurre por algo, no es injustificado, no es que la persona se volvió loca. Claro. Que son doble miedo en la nuca, son dos situaciones de preocupación constante. Podría ser retina, cuerpo vítreo, bueno, después se profundiza el contexto del conflicto. Podés tener otras constelaciones, como la mitomanía, por ejemplo. Y la mitomanía no es el hábito de mentir, nuevamente es agua. La mitomanía se activa por otros dos conflictos y es la capacidad, puede haber mitomanía o mitodepresión, por ejemplo, ¿no? Entonces la constelación se llama mito. A nivel mitomanía vos podés, por ejemplo, yo tengo esa constelación. Yo puedo hacer una clase tras otra, puedo escribir un libro tras otro, puedo desarrollar, te genera una capacidad de expresión muy clara, porque obviamente los conflictos estuvieron en un contexto donde la persona no se pudo expresar, no se supo expresar o el mensaje no llegó. Entonces, ¿qué te da? Una mejora, no es una discapacidad, al contrario. Por lo general, todos los periodistas, los que están en la tele, los youtubers, etcétera, tienen esta constelación, si no, no podrían. Por ejemplo... Ahora, mira... Haciendo como un entre paréntesis, ¿no? Vos sacás acá este tema, para mí es re importante, o sea, está yendo a la fortaleza, ¿no? Exacto. Eso que muchos lo ven como una debilidad, es una fortaleza y creo que es ir por ese camino, ¿no? Lo que por ahí alguien te puede decir, un profesional, te puede decir, no, mira, hay que hacer esto y sacás algo que para ellos es una debilidad, que en realidad fortalezcamos esto que es bueno para esto, o sea, que viene por ahí. Exactamente. ¿No? Exactamente. Por eso lo voy metiendo en distintos contextos para llegar al autismo y poder verlo con otros ojos. Porque es una constelación. Y las constelaciones, todas tienen su sentido biológico. Lo que pasa es que, bueno, hay que investigarlas y hay que entender qué es lo que está pasando. Entonces, después, por ejemplo, tenés la mitodepresión, ¿no? En oposición a la mitomanía, que es cuando la persona tiene capacidad de hablar, pero es muy reservada, y anota todo lo que le pasa, por ejemplo, en un libro privado, ¿no? En un diario privado. El que escribe en un diario privado tiene la mitodepresión, ¿no? No tiene nada de malo, pero es una capacidad. Puede escribir también un libro tras otro. ¿Y qué ocurre? Mirá qué interesante. Por lo general, cuando un escritor, o un pintor, o un escultor pierde su musa inspiradora o su inspiración, es porque resolvió un conflicto. Claro. ¿Entendés? Entonces, al resolver o el de la mucosa rectal o el de los bronquios, que es el de la mitomanía o el de mitodepresión, pierde la capacidad, no la tiene más. Claro. Porque gracias a esa capacidad resolvió el conflicto. Bien, perfecto. Clarísimo. Hay varias, porque tenés constelaciones en todas las capas germinales. Tenés en el endodermo, en el viejo mesodermo, en el mesodermo y en el ectodermo. Bien. Sí, perfecto. Entonces, otra de las constelaciones es el autismo, que es lo que nos aqueja en este video. Nuevamente, el autismo tiene un sentido, no es un error de la biología, no es una discapacidad. Para poder entender un poco más el autismo, tendríamos que observar en los animales qué ocurre. En los animales, vos nunca vas a encontrar un
nivel de autismo, ¿sí?, permanente en el tiempo. Lo vas a encontrar sectorizado en un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, podés buscar algún video de Discovery Channel o todos esos documentales de animales, y vas a ver que cuando un animal se siente acorralado, se siente dominado, amenazado, está muy enojado, y ¿qué hace? Se queda quieto, no se mueve, porque el instinto de supervivencia hace que te quedes quieto, porque ningún animal ataca a un animal muerto, entonces vos te quedas quieto para parecer que estás muerto. Por eso cuando hay un animal furioso te dicen quédate quieto, que no te va a hacer nada. Y vos no le crees mucho, pero bueno, no tenés posibilidad de escaparte y vos te quedás quieto. Y no te hace nada de verdad. Porque es instintivo. Eso ya viene del tronco encéfalo. Es una memoria que está ahí filogenética instalada y no hay con qué darle. O sea, estamos programados así. Si el animal está muerto, ¿para qué lo voy a atacar si no me hace nada? ¿No? Claro. Entonces, vos podés encontrar esa falta de ruido o de expresión, ¿no? Podés encontrar esa falta de movimiento, esa falta de ganas de ir por encima del predador que me está amenazando, porque no puedo ir por encima, hasta que el predador se va. O me da un lugar para yo escaparme. En la biología pasa eso. Entonces, o se escapa, o el otro se lo termina comiendo, porque después se lo termina comiendo cuando tiene hambre. Es decir, no lo va a morder ahora porque no se le va a escapar, entonces cuando tenga hambre va a comer, que es lo que va a hacer el predador, ¿sí? Pero si yo tengo la posibilidad, tengo que disparar. Por eso tenemos un programa biológico en las glándulas suprarrenales que funciona al revés, que en fase activa hay síntomas de vagotonía y baja el cortisol. Entonces me hago el muerto. Pero en fase de reparación sube los niveles de cortisol y disparás. Ese es el sentido. Poder escaparme y retomar mi camino. Ahora, muchos conflictos encontrás en los seres humanos que no existen en la naturaleza. En la naturaleza no existe la presbicie, no existe el astigmatismo, ¿sí?, no existe la miopía, no existe, llamemos, la caída de cabello. Lo que podés encontrar, que si se ponen a investigar, es caída de cabello en el lomo de los animales que están en cautiverio de cualquier persona. Que cuando vas en un vínculo con el dueño y el dueño se va de vacaciones, por ejemplo, el animal sufre, quiere el contacto de su dueño, entonces genera un conflicto de separación del contacto. Ahí tiene una úlcera en el folículo piloso porque es quien lo protege. ¿Pero por qué quién lo protege? Porque está, no es un alfa, está hecho un beta, está desequilibrado hormonalmente y no se puede defender, entonces necesita que alguien lo defienda. ¿No? Bueno, entonces es importante ir analizando biológicamente y no con la mente lo que va pasando. Porque si vos usás la mente, vos pensás esto, un pensamiento nunca puede resolver un conflicto. Jamás. Y todo el sistema está basado en pensamientos y en resultados de pensamientos y en conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque un pensamiento es la acumulación de la experiencia. ¿Sí? Vos tenés una experiencia, en base a la experiencia que tenés, sacás una conclusión que es tu pensamiento. Pero la experiencia es la acumulación del pasado. Y vos para resolver una situación ahora tenés que tener algo nuevo. Un pensamiento siempre es viejo, nunca es nuevo. Por ende, jamás podés resolver ninguna situación de tu vida con un pensamiento. ¿No? Eso es tremendo. Porque eso tira abajo, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer una distinción entre lo que es el tiempo psicológico y el tiempo biológico. Hay uno que no existe. Es una idea, que es el tiempo psicológico. ¿No? El tiempo biológico obviamente que existe, porque es observable. En un momento vos eras un feto, después un embrión, después sos vos, te crecen las uñas, te las cortás, te tarda un tiempo, no es inmediato. ¿Sí? Es un tiempo biológico. Es un recorrido de ese movimiento. Pero el pensamiento, ¿sí?, genera
una gran confusión, esto viene de muchos años para atrás, y ese adoctrinamiento, todo esto, que genera tanta confusión, hace creer al ser humano que existe el tiempo psicológico y que puede el lunes empezar a hacer un cambio. No existe psíquicamente el lunes. Es siempre ahora para el cerebro. Si no lo haces ahora, no es nunca. Tal cual. ¿No? Entonces, o empezás ahora o no empezás nunca. No quiere decir que resuelvas todos tus problemas ahora, pero quiere decir que, bueno, a ver, por ejemplo, una de las grandes confusiones son los duelos, ¿no? Te voy haciendo como una introducción y ahora nos metemos. Sí, sí, está buenísimo. Cuando vos decís, tengo que hacer un duelo, ¿no? Tengo que hacer un duelo. ¿Qué significa? Sí. Que voy a tardar un tiempo en aceptar en que una persona ya no está. ¿No? Eso es una confusión. Porque por más de que vos te resistas a lo que pasó, la persona ya no está. Es un desgaste físico, es un desgaste psíquico, es un desgaste orgánico. Te estás lastimando, estás teniendo necrosis, úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos no podés hacer nada para que eso cambie. Entonces no tiene sentido, por eso es producto de una confusión. Es como que yo te diga, Agus, vamos a meter la mano al fuego. Vos me vas a decir, no. ¿Y cuál es la diferencia entre meter la mano al fuego y seguir quemándome con el pensamiento del pasado? Sin conocer este paradigma me vas a decir ninguna. Perdón, me vas a decir un montón, porque uno me quema y el otro no. Y yo te voy a decir, no, no es verdad. El fuego te quema localmente nada más. El conflicto biológico te quema a nivel psíquico, te hace sufrir, a nivel cerebral te genera una necrosis y a nivel orgánico te genera una úlcera o una necrosis o una proliferación celular, un crecimiento de un tumor, en el caso de que solo sea uno o dos conflictos que generen una situación, que nunca es uno o dos, siempre son un montón de órganos afectados. ¿No? O sea, es mucho más grave seguir recayendo en un conflicto biológico que puede incluso atrofiar los órganos que quemarse con el fuego. Porque el fuego no es un sufrimiento, sacás la mano y ya está, no hay más problema. El conflicto sigue y lastima. Sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos al autismo, lo que tenemos es un círculo vicioso muy grande donde la persona no puede salir. Y no puede salir porque está condicionado y está confundido. Es como que le digan al ciervo, mirá, si viene el león, vos hacete el muerto, pero para siempre. Vos no podés atacar al león, porque el león es, no importa, un familiar, un maestro, quien sea. Vos no te podés defender. Entonces yo te confundo de esa manera, y yo nunca te voy a dejar accionar. Y además que soy más grande, que soy más fuerte, si yo quiero reaccionar, y voy a reaccionar mal, ¿no? Porque estoy muy enojado, no estoy viviendo una situación así nomás, ¿no? Es una situación muy grave que por lo general viene desde la vida intrauterina. Entonces, cuando yo quiero usar todos esos mecanismos de la naturaleza para resolver mi situación y contraatacar o defenderme o recuperar lo que me quitaron, me ponen un chirlo, me mandan al médico, me hacen estudio y me van bajando lentamente cuando yo ya estoy débil. Entonces, la persona nunca resuelve sus conflictos y pasan años hasta que crece, tiene un cuerpo fuerte que se puede imponer, pero ya psíquicamente es como el caballo, ¿viste? Que pusieron la soga al caballo sin atarla, la pones en la rama y el caballo se queda quieto. No se va. Y vos decís, ¿pero por qué no se va? ¿No? Ya está condicionado. Ya le hicieron creer que eso es para siempre, le hicieron aceptar esa condición y le hicieron creer que nunca más va a poder mejorar, que nunca más va a poder avanzar y que nunca más se va a volver a mover. Se va a comparar, se va a desvalorizar más, va a generar nuevos conflictos, porque el problema del autismo en sí no es esos dos conflictos, es toda la batería de conflictos que genera la desvalorización, las necrosis musculares, la falta de crecimiento del cuerpo, se sienten más flacos, más chiquitos, separación con amigos o idea de pareja, no poder tener una pareja, todo en la mente. ¿Sabes lo que es la cabeza? Bueno, ¿sabes lo que es? Por ahí la gente, imagínense lo que es todo el tiempo estar pensando su vida en vez de vivirla. Es todo inacción,
tuvo conflicto. Y entonces es obvio que después va a rebotar para cualquier órgano. Va a tener el intestino inflamado, el colon irritable, vómitos, grandes enojos, varias constelaciones. Entonces va a estar maníaco por momentos, depresivo por otro, con lo que implica cada desequilibrio hormonal. Y entonces, para un sistema que no entiende cómo funciona el cuerpo y por qué acciona esos mecanismos, bueno, dice, está fallado, ¿no? Dice, está fallado, el chico se lo cree, ya está. Pasa a pensar la vida en lugar de vivirla, que es lo mismo que estar muerto. Porque es la verdad. Porque la vida es movimiento. Sí. El único momento donde te vas a quedar quieto es cuando se acabe este juego. Cuando mueres. Sí. No hay más. Sí. Bien, me parece súper interesante. Quizás como trabajando, ¿no?, en esto de donde estoy yo, en el ámbito, ¿no?, escolar y teniendo los casos que tenemos, ¿no? A mí me pasa que tengo un montón era una pregunta que justo hicieron hace un rato, que decían, ¿por qué hay tantos casos con autismo, no? Cuando antes esto no se veía y de repente nosotros, no sé, teníamos 2 casos y hoy de repente llegamos ahora a tener 5, o sea, de un año para otro. Y la verdad que es un número que se va, agrandando la brecha, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Me planteo yo. ¿Y qué pasa también, no?, con las terapias, con la cantidad de terapias, con el sistema donde, por ejemplo, nos pasa en los colegios que te piden el CUD, que es el certificado que te la pide determinada obra social para que el chiquito pueda acceder a sus terapias y el padre no tenga que, porque es así, se funden, los papás no pueden pagar tantas terapias. Entonces es toda una situación y un sistema, ¿no? ¿Qué pasa? Agus, ¿Qué pasa con todo esto también? Mira, te comparto como algunas reflexiones, ¿no? Nosotros atendemos todos los días y también asistimos a las consultas de Flavia y Pablo que atienden con nosotros. Perfecto. O sea que son unas 10 consultas por semana. Pues más de una consulta a una persona por día no puede brindar porque quedás muy cansado. La anamnesis es muy profunda y el vínculo que generás es muy profundo también. Hemos escuchado historias que yo te juro que ni en una película aparecen, ¿no? Cuando decís la realidad supera la ciencia ficción. Familias que han hipotecado su casa, la casa de sus hijos, para pagar medicamentos que estaban matando a la persona, porque lo estaban matando. O sea, es más, los medicamentos de quimioterapia, la radioterapia, vienen derivados del gas mostaza. O sea, tienen que investigar. No, eso se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte vienen en un envase cerrado, todo refrigerado. Cuando lo abren hace como el ruido, parece como radioactivo. De hecho, es radioactivo. Y vos ves, entendiendo desde este lado, lo que están viviendo, y vos decís, yo no puedo creer lo que le está pasando. Y aparte gente humilde, te estoy hablando, no gente que le sobra la plata. A los que más les sacan es lo que menos tienen. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, lo que vos decís es... Y aparte, los conflictos que genera, porque esa situación sostenida en el tiempo, donde un integrante de la familia no avanza en su vida, genera múltiples conflictos en los padres y en todos los que están en el entorno. Sí, de hecho hemos tenido situaciones de padres que se han divorciado, o el papá o la mamá adquirieron una patología, porque es mucha la presión, ¿no? Es mucha la presión que hoy también se vive desde lo social, de esto, de tener que trabajar, de sostener una familia, de los gastos. Entonces, cuando todo esto se pone en juego, uno ahí es donde yo por lo menos, como psicopedagoga, empiezo a buscar algo más alternativo, ¿no? Y empiezo a decir, bueno, todo esto como que te empieza a hacer un poco de ruido y empezás a investigar un poquito más a ver qué está pasando. Y esta es mi curiosidad, ¿no? Y ahí te pregunto, desde ustedes, desde la medicina germánica, ¿qué pasaría, ¿no?, si estos chiquitos que hoy tienen estas terapias, ¿no?, ya sea terapia ocupacional, para los que no saben, ¿no?, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricista, hay un montón de terapias, que por ahí un nene tiene como 4 terapias, ¿qué pasa si no las tiene, no? ¿Qué pasaría si ese niño no tiene esas terapias? Ahí es donde... Te lo voy a llevar a un extremo para que sea bien visual. Después, si querés, damos un poco de detalle. Dale, porque así también los que están viendo entienden y vamos así acompañando. Exacto.
El doctor Hammer tiene publicado un caso, porque ya murió, nosotros Sí. lo tenemos subido a la página, de Anita. Anita tenía Ujú, síndrome de Down, nació con síndrome de Down. No me acuerdo si a los 6 o a los 7 años los padres lo llevan con el doctor Hammer. Y le ujú. preguntan al doctor Hammer, ¿puede hacer algo con nuestra hija? Nosotros queremos ayudarla. Estamos hablando de síndrome de Down, o sea, tiene todas las patologías juntas, ¿no? O sea, estamos hablando Sí. al máximo y lo que para la medicina clásica sería imposible, de imposible, de imposible. El doctor Hammer le dice, miren, es la primera, este fue el primer caso, el doctor Hammer. Yo Ujú, no lo sé, lo que podemos hacer es hacer una tomografía de cerebro sin contraste, podemos buscar si hay focos de Hammer, de esa manera mm, nosotros podemos saber si hay conflictos activos o no y en dónde. Entonces, si el síndrome de la trisomía 21 o mongoloide se debe a conflictos, lo vamos a ver. Los padres estuvieron de acuerdo, Anita estuvo de acuerdo y le hicieron una tomografía de cerebro. Encontraron focos de Hammer muy claros, principalmente en el oído medio, en el tallo cerebral. Mira. Algo que lleva a hacer un poquito de revisionismo histórico y al síndrome de Down antes le llamaban el síndrome de la sierra circular, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque habían observado que siempre que había una sierra circular, un ruido de maderera muy fuerte, los bebés que habían estado expuestos en la vida intrauterina a ese ruido, nacían con este síndrome de Down, que le llamaban el síndrome de la sierra circular por eso mismo. Después, la medicina le cambia el nombre a síndrome de Down y después le ponen trisomía 21 para que te alejes más del origen y que no puedas saber por qué viene. Entonces el doctor Hammer les dice, miren, acá hay que resolver los conflictos y vamos a ver si realmente ocurre un cambio, pero hay que resolverlos. El conflicto auditivo está presente y también algo que hemos descubierto es la desprotección. El chico está ujú, desprotegido, ¿sí? ujú. Porque obviamente si hay un ruido que afecte a la persona o al ser que está dentro de la panza, es un ruido que tiene más de 100 decibeles, como el rugido de un león, que asusta, amenaza, la persona tiene miedo. Y obviamente hay un conflicto auditivo, ¿no? Donde no quiero escuchar ese ruido o quiero escuchar otro ruido, etc. Entonces, el doctor Hammer les propone y le dice, miren, vamos a tratar de resolver de base todos los conflictos que tenga Anita, porque Anita hagan de cuenta que todavía no nació. ¿No? Que le dice, hagan de cuenta que no nació. No la traten distinta. Ella no vivió esas experiencias, tiene un retraso madurativo por producto de 2 conflictos vividos durante un año. Eso es un retraso madurativo. 2 conflictos en un año genera retraso madurativo. Intelectualmente Sí, seguís incorporando experiencias, seguís acumulando, pero madurativamente está detenido hasta que resuelvas uno de los sí. dos. Lo llevan al medio de un bosque. Les propone, le dicen, mirá, váyanse. ¿Qué ocurría también? ¿No? El papá trabajaba, eh, hacía los claxones de iglesia, ¿viste? Esos tubos y los cortaba en su casa. Bueno, Sí, sí, con la sierra sí, circular, etcétera, etcétera. Esos sí, ruidos habían generado todo. Y aparte se iba por 30, 40 días y volvía 10 días y se iba. O sea, siempre estaba solo y cuando venía había ruido. Bueno, claro. necesitamos que estés presente y que vayan a tener una vida lo más natural posible a un lugar donde no haya ruidos para poder reeducar a Anita. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron, porque para ellos la prioridad era su hijo. Dejaron todo, se fueron a una casita en medio del bosque y le dieron tiempo a Anita a que primero se relaje. Porque si a vos te vienen golpeando todos los días, por más de que un día no te golpeen, vos sentís que en cualquier momento te van a golpear. Van a golpear, sí, ¿No? Y eso por ahí dura un montón de tiempo, porque vos no sabés qué tan lastimada está la persona o cuánto está sufriendo. Eso es que depende de cada psiquismo. Lo que claro. ocurrió es que al correr los días, lo primero que vieron fueron mejorías de Anita enormes, para el nivel madurativo. Entonces, después lo que el doctor Hammer le sugirió es que intenten enseñarle que los ruidos son parte de la naturaleza y que vivimos en una sociedad donde hay avances tecnológicos y bueno, esos motores, esos parlantes o los autos, los camiones pueden generar ruidos y no necesariamente los tienen que asociar con los ruidos que vivió en la vida intrauterina. Que tampoco esos ruidos fueron producto de un león, en este caso, ¿no? Fueron del trabajo Ujú, del padre, pero bueno, fueron vividos en un contexto de un ruido muy molesto, etcétera, etcétera. sí. Entonces, eh,
el doctor Hammer lo que cuenta, y yo tengo una fotografía, que es la del doctor Hammer. Espera que se me cayó acá el celu. Acá está. Sí, no hay problema. Tengo Sí, una sí. fotografía que es del doctor Hammer, donde muestra una fotografía de Anita, antes de empezar esta investigación, porque es una investigación, Sí. no es un protocolo, porque es Sí, totalmente individual. perfecto, sí. Claro, sí. Y 6 meses después. A los 6 meses no tenía más rastros mongoloides. No había más. Al año, Anita se logró incorporar en el colegio y después creo que hizo cuarto y quinto grado y ya después se incorporó como cualquier chico en una escuela y nadie se había dado cuenta de que ella había vivido toda esa película, ¿no? Entonces, si una persona puede mejorar, y esto yo ya lo he verificado, todos los que nos han consultado por síndrome de Down, todos tienen el ruido fuerte, molesto durante el embarazo, en la vía intrauterina, Sí. y Sí. la desprotección por parte del padre. Por lo general no está presente, o hay ruido, molesta, o golpes, o bueno, Ahí violencia. te hago un entre paréntesis, justo con el síndrome de Down, ¿no? Que Sí. yo había escuchado el caso, está bueno que lo contaste. Lo que acá te voy a preguntar es, ¿qué pasa? Porque tengo 2 casos conocidos que nacieron los bebés y primero no les dijeron nada. Y después pasó un tiempo y le dijeron, creemos que es síndrome de Down, pero todavía no lo podemos confirmar. Aún me falta uno que todavía no me dijeron, que es una conocida mía, que no me dijo, que todavía no saben porque tardan como un mes en decirle si tiene o no síndrome Sí. de Down. Imagínate la familia cómo está, ¿no? Con toda la situación. Y después otro caso que un día le dijeron eso, que sí, que tiene síndrome de Down, y al otro día le dijeron que no tenía. Entonces, Bueno, ¿qué yo tengo pasa, no? Ahí. yo tengo varios casos donde les han diagnosticado a las mamás embarazadas que su hijo tenía síndrome de Down. Y aclaremos algo, es verdad esto, y pueden investigar, no me crean. Cuando ustedes van al obstetra, las mujeres, el obstetra no puede hacer nada por el bebé que sea positivo para la vida del bebé. Aclarémoslo, porque es una realidad. Lo único que puede hacer es sugerirle que aborten. Ojo con eso, porque el hierro y todas las cosas que le dan no sirve para nada. O sea, eso es una realidad. Y que baje el hierro fase activa un conflicto rencor en el territorio, con una úlcera o curvatura menor del estómago. O sea, por más que le des hierro, no lo va a incorporar el organismo. Le vas a generar una indigestión a la mujer nada más. ¿No? Claro. O sea, vos no vas a compensar algo químico con algo que le falta al cuerpo, que de hecho no es que le falta, ¿no? Tiene un sentido biológico que esté bajo en ese momento. Pero el punto es ese. El médico lo único que te puede decir es, mirá, podés abortarlo. O estás seguro que lo querés tener porque tiene este problema. Y es después, que en realidad es para eso, ¿no? Para ver, ¿estás seguro que con esto que está trayendo vos lo querés? exacto. ¿Lo querés tener? Son los verdugos de hoy. Y encima, esta mujer, el nene nació bien y le habían ofrecido matarlo, ¿no? ¿Sabés la bronca de la mujer cuando nació? Porque estuvo durante 6 meses, porque se suele diagnosticar en el quinto o sexto mes, 6 meses llorando todas las noches, se separó de la pareja, porque eso genera problemas. Sí. Se perdió el trabajo, fue un desastre. Y cuando nació el hijo no tenía nada, ¿no? Y nosotros lo hemos visto varias veces eso, incluso hemos tenido consultas donde tenían ese diagnóstico y a raíz de resolver los conflictos el bebé después continúa. ¿Qué es lo que ocurre? La gente piensa que el síndrome mongoloide es una deformación de la cara. Todos tuvimos ese rostro en algún momento, lo que pasa es que después la musculatura siguió avanzando. Tal cual. Sí. Ese es un desconocimiento de la biología. Sí. Tenemos 10 minutos. Sí. Había como una pregunta que me había quedado como ahí pendiente de uno de los chicos que preguntó y me parecía interesante, ¿no? Que decía, entonces el autismo tiene reparación, como ¿se puede recuperar una persona con autismo? Y después hacemos un último cierre que te quiero hacer una pregunta para los padres. Dale. Perfecto. Sí, yo me voy, pero pasa que vamos sacando temas. No, que es re interesante, podríamos estar, pero quiero que me quede grabado para que lo podamos seguir difundiendo, ¿no? Dale. Mirá, no se puede generalizar. Porque cada psiquismo es individual. ¿Sí? Hay gente que viene por un tumor, o sea, un conflicto, genera un tumor, y vos le decís, no, mirá, si no resolvés esta situación con tu hermano ahora, bueno,
el tumor va a seguir creciendo, te va a obstruir el colon y bueno, es tu decisión. Bueno, entonces me muero, yo prefiero no resolverlo. Bueno, listo, es tu decisión, ¿no? Entonces hay gente que no quiere resolver su situación, que ya no tiene fuerza psíquica para resolver. ¿Pero por qué? Porque ya no le queda más. Porque viene de años de tratamiento, de años de investigación, de años de invasión, de químicos, de diagnósticos, de sufrimiento, y dice, ya está, ¿no? Es eso lo que tira pasa. la toalla, ya está, no quiero más, sí. No puede más, no tiene más energía psíquica, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que incluso la vacunación puede detonar un autismo, no porque ahí se va alguien la pregunta, no porque la sustancia genera autismo, sino porque el propio acto de vacunación es una amenaza o puede ser vivido en un contexto de enojo territorial. Entonces puede detonar un segundo conflicto y activar el autismo. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos? Lo primero que tenemos que hacer es, los padres, identificar primero si hay violencia en el hogar. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Violencia en todo sentido. Vayan agendando, ¿no? El tema de la violencia en los hogares, que a veces no nos damos cuenta y que nos referimos, ¿no?, a todo tipo de violencia. Estaría bueno ahí después por ahí haremos otro vivo, no sé cómo surja, pero porque puede ser física, verbal, falta de palabra, todo eso es violencia. Todo eso es violencia. Hay casos donde la mujer te tiene que decir, mira, no podés gritar nunca más, no le podés elevar más el tono, porque cada grito es un raíl que lo lleva directo al conflicto, lo hace revivir el conflicto y bueno, profundiza el drama. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar todos los conflictos y las memorias sensoriales asociadas con los conflictos, ¿no? Si fulanito es el que me golpea o el que me trata mal o el que me insulta, bueno, que no lo vea por un tiempo hasta que supere la situación, hasta que logre tener fuerza y enfrentar. Después que lo enfrente, pero primero que se recupere, ¿no? Entonces, identificar los conflictos, el enojo territorial y la amenaza, o para la mujer, el susto en el territorio y el conflicto de identidad, ¿no? Otro muy buen punto, ¿no? El conflicto de identidad de la mujer. Claro, es quién soy, dónde pertenezco, cuál es mi rol, qué me corresponde hacer, ¿no? Ahí hay siempre ausencias de roles. Entonces, bueno, se activa el autismo, donde el objetivo, bueno, dependiendo cuál sea el autismo depresivo, es el que por lo general el que te toca a vos, que es el chico que está retrotraído, está muy enojado, y encima, bueno, pierde las palabras por la mucosa laringe, que en fase activa tiene lagunas, ¿no? Pérdidas de memoria a corto plazo. Para olvidarse de lo que está viviendo, pues ya está tan enojado que el cerebro dice, basta, borremos, y borra todo. Entonces genera como lagunas. Entonces, identificar los conflictos, volverse serio para investigar y responsable para resolver, asegurarse de que la madre no esté generando ningún conflicto en el chico, porque no es que le genera, pero que el chico no esté viviendo ningún conflicto, que la madre esté generando en este caso una situación, que la resuelva, que el padre la resuelva. Lo que pasa es que hay situaciones muy complejas, cada familia es un mundo, entonces hay que investigar. Y no, ponele que te separaste de tu marido o de tu mujer, y obviamente el chico siempre va a querer a los papás, pero hay que tener algo en cuenta, va a querer a los papás que estén en paz. No hace falta que estén juntos. No, me tengo que unir. No, porque si se van a matar, no sirve de nada. Es más, quema toda la familia. Entonces, el chico quiere ver a los papás en paz y felices. No hace falta. Obviamente se tiene que adaptar y acostumbrar a la nueva situación si es que se separaron, porque siempre está presente ahí un gran conflicto en la familia. Pero lo más importante es que no haya violencia. No tiene que haber violencia, entonces el chico puede descansar. Y violencia implica que lo dejen en paz. Y si no quiere, no quiere. Porque si vos le haces hacer algo que no quiere, lo estás violentando. Y cualquier cosita chiquitita que lo violente, aumenta el drama. Ahí es como que, ahí te voy a intervenir, ¿no? Esto de un poco lo que yo fomento en mi página, el tema del respeto, ¿no? Del derecho del niño. Desde que el niño nace, tiene sus derechos y respetémoslo, no lo pasemos por arriba, o sea, tiene capacidad de poder elegir, no lo subestimemos porque es niño, al contrario, está puro, está en proceso de formación, está aprendiendo, ¿no? Lo que quiere, lo que no quiere. Exacto. Sí. El respeto es algo que
no se conoce, me doy cuenta, y respetar a la persona no es no insultarla, nada más. Es no invadirla. Entonces hay que ver la diferencia entre invadir y no invadir. Es muy fina en las familias. Sí. Es muy fina. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Hay que preguntar nuevamente si las vacunas influyen en autismo, que mire la parte anterior que ya lo explicamos. Sí. Entonces. Bueno, estamos ahí medio con el tiempo, nos Sí, quedan 4 minutitos. ¿Algo más dale. que nos quieras agregar? Mirá, es importante que el chico tenga un contexto en el cual se sienta valorado. ¿Sí? Muchas veces he visto que empeora cuando la abuela, por más que parezca ridículo, como vos por ahí lo sabes, pero la gente no, la abuela no Sí, acepta al nieto porque es autista y está es enojada cada vez que llega a la fuertísimo. casa. Yo he visto esas cosas y me quedo helado, digo, pero ¿cómo lo vas a tratar mal? Y se enoja. O sea, la hija de la abuela, que es la mamá del chico, está peor todavía, porque encima que tiene todos los conflictos que tiene que lidiar con su mamá, que la critica por haber tenido un hijo autista, ¿no? Entonces, Sí, es un círculo vicioso donde no se resuelve nada. En ese tremendo. caso, Sí. bueno, si la abuela no va a cooperar, que se quede en su casa, porque lo único que hace, si no, es aumentar el Ahí, fuego. ahí Ahí está. está. Sí, se me Lo había... importante es realmente que haya solución de conflictos y que no haya violencia. Sí, Hay que resolver las situaciones. Y algo sí. importante, no puede seguir pasando lo mismo que viene pasando la semana pasada, el mes pasado, el año pasado o hace 10 años. Si vos venís Bueno, repitiendo la qué misma bueno situación, eso, accionemos ahora, ya. No ya, esperemos, no sigamos postergando y diciendo, bueno, voy a ver, ¿no? Una mamá, esto lo hago cortito y después si querés, si nos quedan las ganas, podemos armar otro vivo y nos pueden escribir y hacer preguntas también. Pero nada, me pasó de una mamá que no reconoce, y muchos papás les pasa, ¿no? Que no reconocen que su hijo tiene autismo. Y qué difícil, ¿no? Porque es muy difícil, si uno no lo puede entender y aceptar, poder ayudarlos. Creo que ahí es la aceptación para mí, ¿no? Y desde ahí empezar a revertir la situación. es que la negación es una forma de violencia. Tal cual, tal cual. Eh, es un tema. Ahora, para cerrar, me parece una buena idea. Sí, dale. Bueno, ¿y qué? ¿Quiere decir que se resuelven los conflictos? ¿Va a pasar? No sé, tenés que investigar. Empezá por resolviendo. Lo mejor que va a pasar es una gran mejoría en todos. Por lo menos van a estar en paz. ¿No? Investigá. Nadie puede saber lo que va a pasar. El que te diga te está mintiendo, porque nadie sabe cómo va a reaccionar tu psiquismo, el de tu hijo, el de tu hermana, el de tu tía y el de tu abuela. Cada uno va de a poquito haciendo cambios. La única manera de que haya un cambio es que vos hagas un cambio en un inicio. Vos haces un Ujú. cambio que es una revolución interna y cambiás para siempre. Una vez que cambiás para siempre, eso se sostiene en el tiempo. Ya dejás de generar Perfecto. violencia, ya resolves Ujú, conflictos. Y bueno, ujú. después podés investigar y vas limando, y te vas a dar cuenta, si le prestás atención a tu hijo, te vas a dar cuenta cuáles son los conflictos que tiene. Lo que pasa es que Ujú. no nos enseñan a prestar atención en la vida, ¿no? Y Tal ese es cual. uno de los grandes problemas. Entonces pasamos por adelante cosas que son obvias, que el chico te grita, que aparte te lo grita y vos decís, no te pasa nada, te la tenés que bancar, es así, yo también sufrí, eso, Y es un poco lo que pasaba antes, ¿no? O sea, es una generación que viene con todo lo emocional tapado y ahí es donde se empieza también, ¿no? Eh, es todo un tema, sí. sí, Pero sí, bueno, Gastón, quiero agradecerte, la verdad un placer, no, enseguida nos contactamos y pudimos generar este vivo. Esperemos que nada, que a todos los que estuvieron del otro lado les haya aportado a su mirada y que, bueno, la idea es un poco ir abriendo nuevos caminos. sí, la idea es investigar, no le crean a nadie, investiguen, Ujú. pónganlo a prueba, Y un poco esto, Gastón, ¿no? De la intuición. Yo creo que todo padre en el fondo sabe que necesita a su hijo y ahí está la intuición de uno. Cuanto uno más investiga, cuanto más abanicos de posibilidades tenés, y ahí es donde vas a ir a empezar a ver vos, donde uno diga, bueno, por acá creo que va, y confiar también en esa intuición. sí, sí, todo lo que no sea violencia y que resuelva conflictos, te va a sumar.
Entonces andá por ese lado. A lo sumo, y aparte lo más importante no es el cuerpo. Vos fíjate que vos podés tener un dedo, 2 dedos o 3 dedos, pero si vos estás en paz, no hay ningún problema. El tema es cuando no estás en paz. Exacto, exacto. Bueno, no surgió ninguna pregunta más, pero bueno, si quieren contactarse con Gastón, le escriben, yo dejé en mi perfil los datos de nada, el proyecto que tienen ustedes, y nada, nos estaremos contactando, y desde ya un placer, te agradezco un montón. No hay de qué. Bueno, nosotros siempre estamos, el que busca realmente y que es sincero, todo lo que podamos aportar lo vamos a hacer. Así que bueno, un gusto, Buenísimo. Agus. Y bueno, cuando quieras estamos de nuevo. Dale, buenísimo. Chau, Chao. chau.